Bueno, pues buenos días otra vez, por si alguno se ha incorporado cuando ya comenzó el culto. Y esta mañana voy a compartir yo la palabra y la quiero iniciar mi predicación, mi sermón, con una lectura que está en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo del 36 al 48. Dice la palabra del Señor. Pero Él les dijo, es el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, hablándole a los discípulos: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y quiero repetir el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hay otro texto paralelo a este, similar, con la misma temática, que está en este mismo capítulo, versículos del 25 al 27. En capítulo 24, versículo del 25 al 27. Entonces él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para sorpresa de algunos, Jesús y los apóstoles vivían en el Antiguo Testamento y leían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús y de los primeros discípulos. El Nuevo Testamento no existía. Pero es que en ese momento realmente no era necesario que estuviera escrito aún. Tenían toda la revelación que necesitaban en ese momento. Tenían toda la revelación necesaria para ese momento y para ese lugar. La Biblia hebrea, que los judíos usan un acrónimo que se llama Tanakh, para referirse a su Biblia, a la Biblia judía. Tanakh viene de T, que significa Torah, en hebreo, que significa la ley. N, que viene de Nahabim, que significa profetas, y K, que viene de Ketubim, que significa escritos. Son, para nosotros, para ellos, su distribución es la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, los profetas, que ellos los tienen divididos en dos: profetas menores, que serían nuestro Josué, jueces, Samuel y reyes; profetas mayores, que sería
Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, y los escritos, que es el resto, todo lo demás, que empieza por los Salmos y termina en el libro de Crónicas. Estos son nuestros 39 libros, que para ellos son 24, pero porque hay libros que juntan. Si os dais cuenta, no he dicho, por ejemplo, cuando he dicho profetas anteriores, cuando he dicho profetas anteriores, si os dais cuenta, he dicho Samuel y Reyes. No he dicho primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, por ejemplo, sino que ellos los juntaban en un solo libro. Entonces, sus 24 libros son nuestros 39 libros. La Biblia judía y la Biblia Antiguo Testamento cristiana es exactamente lo mismo, solo cambia la distribución o el orden. Estos escritos, que fueron hechos durante unos 2000 años y que tiene 28 autores, estarían distribuidos en 17 libros de historia, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Y por supuesto, no contamos los 7 libros apócrifos que tienen, por ejemplo, las Biblias católicas. ¿Y por qué no los contamos? Porque ni los judíos los reconocen como libros canónicos, como libros auténticamente venidos de Dios. ¿Recordáis el episodio en que Jesús está recriminando a los escribas y los fariseos por su incredulidad? Vamos a Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo del 33 al 35. Palabras fuertes. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí tenemos un ejemplo de la Biblia que leía Jesús, que es la Biblia hebrea, el Tanakh, que hace una referencia a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Dice la muerte de Abel. ¿En qué libro habla de la muerte de Abel? En Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Y en qué libro, ¿Y en qué libro habla de la muerte del profeta Zacarías, hijo de Berequías? En Segunda de Crónicas. Pero para nosotros Segunda de Crónicas está a la mitad, pero para ellos es el último. Crónicas es el último libro de la Biblia judía. En los escritos, ¿os acordáis? Los escritos empiezan por Salmos y terminan por Crónicas. Aquí tenemos un ejemplo claro y curioso de cuáles son las escrituras que leía Jesús y los apóstoles, y a la que hace referencia. Cristo reconocía la plena autoridad de las Escrituras. Reconocía la naturaleza preceptiva o autoritativa de las Escrituras. Y a la vez se reservaba el derecho de ser su verdadero intérprete. Cosa muy atrevida si solo fuera un hombre. Pero sabemos que no solo era un hombre. Jesús, cuando leemos los evangelios, a Jesús se le ve muchas veces discutiendo con los fariseos, con los sacerdotes y con los doctores de la ley, con los escribas.
sobre muchos y diferentes asuntos. Pero hay un asunto de los que nunca discutieron. Y es sobre la inspiración y la total autoridad del Antiguo Testamento. Eso estaba fuera de toda duda. La Biblia judía, nuestro Antiguo Testamento, toda ella es palabra de Dios. Y así lo creía Jesús y así lo creía el pueblo de Israel. Jesús hacía precisamente todo lo contrario. El Señor apelaba constantemente a ellas como fundamento de sus enseñanzas. Al contrario de dudar de ellas, siempre se agarraba a ellas. Los judíos usaban la palabra para sus afirmaciones y enseñanzas. Y Jesús hacía exactamente lo mismo. Porque en eso eran de las pocas cosas que coincidían con los sacerdotes, con los fariseos y con los maestros de la ley. Importante, un detalle importante. Dudar de la inspiración y autoridad del Antiguo Testamento es dudar del conocimiento y de la autoridad del Señor Jesucristo. Y no hay más. Dudar de lo que enseña la palabra de Dios y por extensión lo que defendía el Señor Jesucristo y enseñó es dudar directamente del conocimiento y de la autoridad del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no se debe aceptar. No se debe aceptar esas enseñanzas. Se puede dudar de alguna interpretación, ¿no? De que si esta palabra hebrea en realidad significa, eso sí se puede dudar. Pero en ningún momento se puede dudar de que lo que tenemos en las manos, el Antiguo Testamento, es toda y absolutamente la palabra de Dios. Me he propuesto, con la ayuda del Señor y su guía, en los próximos domingos, porque es el deseo de este consejo de ancianos de la Iglesia, que la Iglesia ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Y también es el deseo de este consejo de ancianos, y nos hemos propuesto, no rehusamos anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. Pero para eso hay que leer y escudriñar todas las Escrituras. Para que esto se cumpla y para que nosotros lo podamos llevar a cabo, es necesario leer y escudriñar la Escritura. Leer la palabra es mejor que no leerla, como es lógico. Pero escudriñarla es mejor que solo leerla. Porque el buen oro rara vez está en la superficie de la tierra. El que quiera oro tiene que picar, tiene que cavar, gracias. Tiene que cavar. Si queréis oro del bueno y del mejor y en cantidad, tenemos que picar. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada de Dios y útil. Toda ella es útil. 2 Timoteo 3, versículo 16. Y no queremos que os quedéis sin todo el rico alimento que hay en la mesa del Señor. A veces nos olvidamos que cuando nosotros oramos a Dios, estamos hablando a Dios. Pero si queremos que Dios nos hable a nosotros, tenemos que leer su palabra. Hay un dicho, no sé si os acordáis, cuando la exposición de libros, si quieres que Dios te hable mucho, 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 lee la Biblia mucho, mucho, mucho.
Y no hay otra forma. Y no hay otra manera. Pero hoy no voy a empezar por Génesis. Pero os quiero dar una pequeña introducción a lo que vamos a ver y en lo que vamos a meditar, Dios mediante, como se suele decir, y que hoy os llevéis de aquí algo más que unos simples datos fríos, ¿no? Sabiendo que se nos puede decir, como Dios dijo a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo, Éxodo, capítulo 3, versículos del 2 y al 5, y aquí hay más Antiguo Testamento, más Biblia que leía Jesús. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Yo quiero extrapolar esto a que estamos manejando la palabra de Dios. No es mi palabra. Yo no tengo cosas que enseñaros que vosotros no sepáis, porque yo soy hombre y solo puedo enseñar cosas de hombres. Pero si yo cojo de aquí, ya no es cosa de hombres, ya es palabra de Dios. Y hay que tocarla y manejarla con mucho respeto, con mucha consideración. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de la iglesia, no es la palabra del consejo de ancianos, no es la palabra del mejor teólogo del mundo. Son las palabras de nuestro Dios y Señor Jesucristo. El Pentateuco, en griego, y los 5 libros de Moisés, es la parte más importante del Antiguo Testamento. Es el que constituye el fundamento de la revelación divina y de la vida del pueblo. El libro de Génesis ilustra el principio de la elección de la nación, con algunas otras enseñanzas, por supuesto, nada desdeñables y muy importantes, como la creación del mundo, la Torre de Babel, el diluvio. El libro de Éxodo es el de la liberación del pueblo de Israel. El libro de Levíticos es el de la santificación del pueblo de Israel. El libro de Números es el de su dirección, porque realmente Israel andaba como ovejas sin pastor, parecía. Y quinto, Deuteronomio es el libro de su instrucción, de la ley. Como dijo un famoso y antiguo rabino, el Antiguo Testamento es la esencia. Como dijo un famoso y antiguo rabino, los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco para nosotros, es la esencia del Antiguo Testamento, y lo demás es solo un comentario. El Antiguo Testamento, la Biblia que leía Jesús y los primeros discípulos, es la revelación de Dios a la humanidad a través de Israel. Pero es un quiero, pero no puedo. Eso es también la esencia del Antiguo Testamento. Un quiero, pero no puedo. En sus páginas se constata el continuo fracaso del hombre, pero también la continua misericordia y paciencia de Dios. El Antiguo Testamento nos demuestra y nos muestra una vez tras otra
que estamos enfermos. Estamos enfermos. Y que nuestra enfermedad se llama pecado. Pero no nos puede curar. La ley no nos puede curar. Y aunque esta palabra del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, es muy valiosa, porque como he dicho, toda la palabra de Dios es inspirada y útil, y aunque es muy valiosa, hubo que esperar a lo que el apóstol Pablo nos muestra en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bajo la ley, los israelitas eran herederos de las promesas. Pero aun cuando tuviesen derecho a la herencia, como la tenían, si ponían fe en la promesa, no disfrutaban de hecho de tal herencia, por cuanto estaban bajo la tutela de la ley. Hemos dicho que la ley te muestra la enfermedad, pero no te cura. Como el termómetro, te puedes comer todos los termómetros que quieras, pero no te va a quitar la fiebre. Como un niño pequeño, que a pesar de tener derecho a la herencia del padre, está sujeto a tutores y maestros hasta la mayoría de edad. Y esto no se diferencia de un esclavo, pues como él tiene que hacer lo que se le manda. Con la ley solo podíamos hacer lo que se nos mandaba. Estábamos bajo su tutela, sobre su mando. Y como he dicho anteriormente, era un querer, pero un no poder. Esta pues es la servidumbre, y de ahí la expresión que usa Pablo, bajo la ley, que es un peso que oprime. ¿No habéis intentado cumplir alguna vez la ley? Yo sí. ¿Y al final en qué resulta? En un peso. En un peso. Porque además, como hablábamos ayer en el estudio bíblico, muchas veces la gente quiere cumplir la ley, pero las leyes sencillas. Son 613 los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y tú crees que cuando alguien dice, yo voy a cumplir la ley, se está refiriendo a los 613 mandamientos? No, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué enseña las Escrituras? Que solo con que falles uno, ya has fallado todos. Es un peso. Es un peso que nos oprime. Cuando éramos niños, es decir, durante el tiempo de la ley, estábamos en esclavitud también con las cosas del mundo, su cosmovisión y su religión.
En este país, España, hoy no hay dioses paganos, pero también hay mucha religión. Y es un peso. Y es un peso que los que han confiado en Cristo se han quitado de encima. Los que hoy y durante la semana que viene van a ir con pasos y nazarenos dándose de latigazos o yendo de rodillas. ¿Qué están intentando? Cumplir la ley, agradar a Dios. Y es un peso. Y es un peso que además el Señor no ha pedido. Dice lo que hemos leído en Gálatas, que llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué significa el cumplimiento del tiempo? Que llegó la hora precisa. El reloj de Dios nunca se retrasa. El reloj de Dios nunca se retrasa. Es el tiempo en el que Dios ha determinado que se lleve a cabo su salvación y la liberación del pecado y del mundo por uno, por el Mesías. Se hizo hombre verdadero para ser de la misma naturaleza que nosotros, porque si no, no habría podido ser nuestro representante y sustituto. Y no solo vino a su tiempo, haciéndose hombre para sacarnos de la cárcel, de la esclavitud, de la religión y del mundo, sino para que Dios nos adoptase como hijos. Dios es ahora nuestro Padre. Y muchos dicen que eso es un atrevimiento, pero es lo que leemos aquí. Dios es ahora nuestro Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Si de verdad has creído en el Señor Jesucristo y también heredero de Dios. Si lo piensas, esto es realmente muy fuerte. Todo lo que es de Dios, ahora también es mío. Todo lo que es de Dios, ahora también es mío. Todo lo que es de mi Padre, lo comparte conmigo. Somos herederos de las promesas hechas a uno en el Antiguo Testamento, a Abraham. Génesis capítulo 26, versículo 4. Aquí seguimos con el Antiguo Testamento y más Antiguo Testamento. Una salvación integral conseguida por la gracia de Dios en Cristo y mediante la cual hemos adquirido el derecho a la herencia celestial y aún cósmica, al ser coherederos con el Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 17. No me lo estoy inventando yo. Y para terminar, quedaros con esta frase. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Y eso es lo que yo quiero, Dios mediante, compartir en próximos domingos. Porque al final todo es uno. Como decía los reyes católicos, monta tanto, tanto monta tanto. Ir al Antiguo Testamento es ir al Nuevo. Y a ir al Nuevo te lleva al Antiguo. Son las dos caras de una misma moneda. Y por lo tanto, una moneda tiene valor cuando tiene dos caras, no solo cuando tiene una. Pues así también. Sed conscientes de que la palabra de Dios es como una moneda que tiene dos caras, pero las dos son igual de necesarias y las dos igual de valiosas. Que el Señor bendiga.